Y bueno, para profundizar sobre el impacto de estas cifras que nos entregaban las autoridades, que nos contaba Trinidad, queremos conversar con Scarlett Andrade. Ella es abogada experta en Derecho Penal y fundadora de Justicia a tu Lado, porque la verdad es que es un tema muy ciudadano. Scarlett, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por estar en Tele 13 Digital PM. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, un tema macro, ya le voy a preguntar por las cifras que estábamos contando, pero un tema macro, ¿cuál es su aproximación respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país frente a los homicidios? ¿Esa es una situación delicada? ¿Es grave? ¿Es inédita? ¿Cómo se aproxima usted como para entender primero una macro idea de lo que está pasando en nuestro país respecto a los homicidios? Bueno, la cifra de homicidios en general, si uno mira los últimos 10 años, ha ido lentamente en aumento. Por ejemplo, el 2014, el número de homicidios totales del país era más o menos la mitad de lo que es ahora. Sin embargo, las cifras que se muestran estos días respecto de los homicidios ocurridos las últimas semanas, la verdad, mostrarían al menos de forma aislada una disminución respecto de lo que se presentó el semestre pasado. Sí. Es que, ¿por qué le pregunto, Scarlett? Porque efectivamente, dependiendo de quién ve las cifras, es que hay una calificación diferente. Evidentemente que el gobierno lo que ha tratado con cifras macro, anuales, no las de semana o mensuales, es decir que si bien es un tema delicado, no le baja el perfil, no es tan grave. Y de hecho, estaba revisando cuáles habían sido las últimas cifras que dio el gobierno y hay una baja de 82 fallecidos si se compara el 2022 con el 2023. Pero le aseguro que la sensación de la gente es diferente. Entonces aquí viene la pregunta sobre las cifras que estábamos viendo. Hablar de que un 72% de eficiencia cuando hay personas imputadas ya por estos homicidios es bueno, ¿es relevante? O sea, ¿hay que abordar así este tipo de cifras o tomar distancia y mirar un poquito el fenómeno de otra manera? Mira, en primer lugar, como te digo, es indiscutible que el número de homicidios ha subido, ¿ya? Como te digo, hace 10 años era la mitad de lo que es ahora. O sea, ese es un primer tema. Ahora, respecto de los homicidios ocurridos estos días y la eficiencia que señala tener la PDI, la verdad es que, de ser así, sí es bueno. ¿Por qué? Porque tienes que tener presente que cuando ocurre un homicidio, más o menos en la mitad o en el 40% de los casos hay un imputado conocido. En el otro porcentaje no hay un imputado conocido. Y eso significa que sí tiene que haber un despliegue y una labor investigativa por parte de las policías. Si se ha determinado en casi el 70% de los casos quiénes son los autores, sí son buenas cifras. Ya. Ahora, el universo es, no le quiero quitar el perfil, pero es un universo pequeño. Son 18 homicidios, porque cuando uno agranda el universo, que son cifras también que entregó la Policía de Investigación esta jornada, es decir, cuando hablamos de 721 homicidios en los que ha estado presente la Policía de Investigaciones, baja de un 72 inicialmente a un 60%. Es decir, yo podría interpretar con estos pocos números que en la medida que el universo va creciendo, la efectividad va bajando. Y ahí la buena noticia no es tal. ¿Cuál es su impresión al respecto, Scarlett? Sí, efectivamente. El semestre pasado solamente hubieron alrededor de 1.700 homicidios en el país reportados, ¿ya? Eso si tú lo llevas a un número mensual de homicidios, estamos en los 298. Eso quiere decir que a nivel de semana hay alrededor de 75 homicidios. Es decir, cuando hablamos de 18 homicidios versus los 75 que hay en el país, sí es efectivamente una cifra pequeña. Y es un análisis parcial. Scarlett, saquemos un poquito los números. Basta una persona asesinada para que sea traumático para la familia en cuestión. Imagínense cuando hablamos de 18, cuando hablamos de 700, en fin, cuando hablamos más de 1000. Y ahí entonces que para muchos, antes que lamentar los homicidios, antes que hablar de la eficacia para detener al homicida, es mejor prevenir. Y hay algunas medidas que se han anunciado, como por ejemplo la sumatoria de carabineros, más de 1000 de ellos a las calles. ¿Ese tipo de labor preventiva sirven de algo cuando hablamos de homicidios, sobre todo, Scarlett? Y aquí viene la pregunta cuando hablamos de crimen organizado, es decir, personas que de alguna u otra manera van reuniéndose, van teniendo liderazgo y en el fondo esa reunión va focalizada a cometer actos delictuales como el homicidio. Entonces, ¿efectivamente sirve de algo sumar más carabineros cuando, por ejemplo, la inteligencia policial es lo que debería primar en este tipo de casos? Yo creo que sumar más carabineros tiene que ver más
con las labores investigativas, pero no con la prevención del delito propiamente tal. Para la prevención del delito deberían abordarse distintas áreas y para eso también es necesario desgranar cuáles son los motivos de los distintos homicidios. Hay homicidios, claro, que están vinculados a bandas criminales, hay homicidios que están vinculados al tráfico de droga. También hay una cantidad no menor de homicidios que están vinculados, por ejemplo, a la violencia intrafamiliar. Entonces, hay que también atacar cuáles son los factores de riesgo que llevan a las personas a cometer este tipo de delito, y en eso claramente estamos al debe. Ya, y ahí está, venía la siguiente pregunta, me la deja de alguna manera boteando. Y es que si el sistema está preparado para esta cantidad de homicidios. Insisto, yo creo que un homicidio ahí es grave. Imagínense cuando hablamos en una semana de 18, en lo que va del año de más de 700. Son graves, es muy grave y la gente lo siente así. Pero el sistema está preparado, la inteligencia policial está preparado. Por ejemplo, el ámbito judicial en el que usted seguramente se desenvuelve, ¿está preparado para trabajar un fiscal y saber lo que está pasando en las calles? ¿Cuál es su impresión al respecto? Yo creo que uno de los principales problemas que se enfrentan ante la investigación de un homicidio son la cantidad de causas por fiscal y por grupo de la policía. Porque, claro, como tú dices, un homicidio es importante, pero cuando estás investigando una gran cantidad de homicidios juntos, sí ocurre que hay algunos que se van dejando de lado y quizás se van investigando los que parecen más fáciles o bien que tienen un imputado más concreto. Pero aquellos que requieren labores que necesitan mayor despliegue van dejándose de lado y significa que tienen una tramitación en cuanto a días muy alta. Entonces puede ser que ocurra un homicidio hoy día y que, no sé, quizás en 2 o 3 años más recién podamos tener alguna información respecto de ese delito. Entonces, Scarlett, en cuanto a la pregunta, ¿usted siente que el sistema está preparado? Por ejemplo, el sistema judicial, el Ministerio Público, la inteligencia policial, ¿están o no preparados a juicio de usted? A lo que está pasando, evidentemente. Como te digo, en términos de personal destinado a investigar este tipo de hechos, no. O sea, si tú ves la realidad de cuántos homicidios investiga un fiscal, te vas a dar cuenta de que no es posible que le dedique el tiempo necesario a cada una de esas investigaciones. Sí, la verdad es que lo plantean siempre, nosotros decimos los periodistas en off, decía en la conversación fuera de cámara, de cómo la cantidad de causas que tienen van mermando precisamente el buen trabajo que eventualmente pueden tener. Scarlett, como abogada experta en derecho penal, las soluciones, así en un mundo en donde están todos los recursos, en donde están todos los funcionarios que usted tiene, en fin, ¿cuál sería, Scarlett, para usted una solución efectiva, rápida, para ir mostrando buenos resultados frente a hechos como el homicidio, por cierto, pero también otros hechos delictuales, los portonazos y todo esto que estamos sufriendo todos los chilenos en imágenes muy duras toda la jornada? El problema es que las salidas rápidas siempre van a significar mayor uso de recursos, sí, porque vamos a necesitar más personal, mejores herramientas. Esa sería la salida rápida, si buscamos una salida rápida. Necesitamos más personal, más fiscales, más policías. Ahora, si pensamos en lo a largo plazo, porque como te digo, esto es algo que ha ido subiendo con los años, paulatinamente, pero ha ido subiendo efectivamente. Y hay que pensar también en las salidas a mediano y largo plazo, en la prevención del delito, y en eso, como te digo, no se está trabajando hoy en día. Y entender, me imagino, las dinámicas delictuales que muchas veces son importadas, digamos, vienen de otros países, no las conocemos, hemos aprendido a conocerlas lamentablemente con la experiencia traumática de muchos hechos, y bueno, y tienen que funcionar rápidamente las entidades suficientes. Scarlett Andrade es abogada experta en Derecho Penal y fundadora de Justicia a tu Lado. Gracias por el análisis que tiene que ver básicamente con las cifras que se están entregando de manera parcial, también en general en nuestro país relacionado con un tema tan sensible que es la seguridad ciudadana y particularmente los homicidios. Así que muchas gracias, Scarlett, por la entrevista. Muchas gracias a ti. Nosotros tenemos pausa y volvemos con noticias internacionales, evidentemente en Tele 13 Digital PM.